Déjame hacerte una pregunta muy sencilla, pero muy importante. En los últimos meses, ¿has notado que tu memoria ya no responde igual que antes? No hablo de olvidar grandes cosas, hablo de esos pequeños detalles que antes salían solos y ahora cuestan más. Un nombre que se queda en la punta de la lengua, una cita que necesitas apuntar, una palabra común que sabes que conoces, pero no aparece cuando la necesitas. Si tienes más de 60 años y esto te está pasando, quiero que sepas algo desde el principio. No estás solo. Y no significa automáticamente que estés desarrollando demencia o Alzheimer, pero tampoco es algo que debamos ignorar diciendo, es normal, es la edad. Como médico, he visto durante años cómo muchas personas mayores comienzan a perder confianza en su propia mente. Empiezan a dudar de su memoria, de su claridad, de su capacidad para tomar decisiones. Y ese miedo silencioso es, a veces, más dañino que el problema en sí, porque el miedo paraliza y cuando uno se resigna deja de proteger su cerebro. Hoy quiero hablarte con calma, como si estuviéramos sentados frente a frente. Quiero explicarte por qué ciertos hábitos diarios, especialmente por la mañana, pueden estar dañando tu cerebro sin que te des cuenta. Hábitos que parecen saludables, hábitos que incluso muchos recomiendan, pero que en los mayores de 60 pueden debilitar la memoria, aumentar la confusión y acelerar procesos que nadie quiere nombrar. Lo más preocupante es que estos daños no se sienten de golpe. No duelen, no avisan, son silenciosos, se acumulan poco a poco, día tras día. Muchas personas me dicen, doctor, yo como sano. Y cuando les pregunto qué hacen al despertar, descubro combinaciones de alimentos y bebidas que parecen inofensivas, pero que ponen al cerebro bajo estrés desde la primera hora del día. Y el cerebro, a diferencia de otros órganos, es muy sensible a estos desequilibrios, sobre todo con el paso de los años. Después de los 60, el cuerpo cambia, el estómago es más delicado, el hígado trabaja más lento, el sistema nervioso responde con mayor intensidad al estrés, y el cerebro, que depende de un equilibrio muy fino entre energía, oxígeno y nutrientes, empieza a resentirse cuando lo forzamos. Por eso hoy quiero que entiendas algo clave. La memoria no se pierde solo por la edad, se pierde también por el ambiente interno que creamos cada día dentro de nuestro cuerpo. Y ese ambiente comienza muchas veces en la primera hora de la mañana. Tal vez has notado que te levantas más cansado mentalmente, que te cuesta arrancar, que necesitas café urgente para despertar, que te sientes algo confuso, como si tu cabeza estuviera nublada. Muchos mayores de 60 creen que eso es inevitable, pero no siempre lo es. El cerebro necesita un inicio suave, estable, sin sobresaltos. Necesita nutrientes adecuados, no choques. Necesita señales claras, no mensajes contradictorios. Y aquí es donde entran los alimentos. Hay alimentos y frutas que protegen el cerebro y la memoria. Ayudan a reducir la inflamación, mejoran la circulación cerebral y apoyan la función de las neuronas. Pero también hay alimentos y combinaciones que hacen lo contrario. Dañan, irritan y desgastan. Y lo más engañoso es que muchos de esos errores vienen envueltos en una etiqueta de natural o saludable. He visto a personas mayores que, con la mejor intención, empiezan el día con una rutina que creen beneficiosa, pero semanas después aparecen los síntomas: acidez, malestar, nerviosismo, temblores leves, dificultad para concentrarse, y nadie relaciona eso con el hábito de la mañana. Se culpa al estrés, se culpa a la edad, se culpa a la suerte. Con el tiempo, esa confusión se normaliza, y ahí es donde empieza el verdadero peligro, porque cuando normalizamos la pérdida de memoria, dejamos de actuar. Quiero que imagines tu cerebro como una red muy delicada de conexiones. Cada recuerdo, cada palabra, cada gesto automático depende de que esas conexiones funcionen bien. Para eso, el cerebro necesita tres cosas básicas: buena circulación, bajo nivel de inflamación y un suministro constante de nutrientes adecuados. Cuando repetimos hábitos que alteran estas tres cosas, el cerebro entra en modo de defensa.
se vuelve más lento, menos flexible, menos eficiente, y eso se manifiesta como olvidos, despistes y falta de claridad mental. Por eso, cuando hablamos de demencia o Alzheimer, no estamos hablando de algo que aparece de la noche a la mañana. En la mayoría de los casos es un proceso largo y cada pequeño detalle cuenta. La buena noticia es que también cada pequeño ajuste suma. Muchos pacientes se sorprenden cuando descubren que no necesitan hacer cambios radicales. No necesitan dietas extremas ni suplementos caros. Necesitan entender qué alimentos protegen su cerebro y cuáles lo dañan. Necesitan aprender a combinarlos bien. Y sobre todo, necesitan respetar los tiempos del cuerpo, porque no es lo mismo comer algo que comerlo en el momento adecuado. En este video voy a explicarte paso a paso por qué algunas combinaciones muy comunes al despertar pueden estar dañando tu memoria. Te explicaré qué ocurre realmente en tu cerebro cuando repites estos hábitos día tras día, y lo haré de forma clara, sin tecnicismos innecesarios, para que puedas entenderlo y aplicarlo. También te mostraré alimentos y frutas que sí protegen el cerebro, especialmente pensados para mayores de 60. Alimentos sencillos, accesibles, que ayudan a fortalecer la memoria y a mantener la mente más clara con el paso del tiempo. Quiero que te quedes con esta idea. No es tarde para cuidar tu cerebro. Incluso si ya has notado cambios en tu memoria, todavía puedes hacer mucho. El cerebro es más adaptable de lo que nos hicieron creer, pero necesita que le demos las condiciones correctas. A lo largo de este contenido verás que no se trata de prohibiciones absurdas ni de miedos exagerados. Se trata de entender cómo funciona tu cuerpo ahora, en esta etapa de la vida, y acompañarlo en lugar de forzarlo. Y presta especial atención, porque más adelante te hablaré de una fruta que casi nadie asocia con la memoria, pero que puede marcar una diferencia importante en la claridad mental cuando se consume correctamente. Si estás aquí, si te importa tu memoria, si quieres seguir siendo independiente, lúcido y presente, este video es para ti. Quédate conmigo. Lo que vas a aprender puede cambiar la forma en que empiezas cada mañana y la forma en que proteges tu cerebro a partir de hoy. Ahora que ya entendemos que la memoria no se pierde de un día para otro, sino que se va debilitando poco a poco con los hábitos diarios, quiero que demos un paso más profundo. No para asustarte, sino para que comprendas qué está pasando realmente dentro de tu cerebro y por qué, después de los 60 años, ciertos errores pesan mucho más que antes. Imagina por un momento tu cerebro como una red eléctrica muy compleja. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada palabra que sale de tu boca necesita que esa red funcione sin interrupciones. Las neuronas se comunican entre sí a través de señales químicas y eléctricas. Para que ese sistema sea eficiente, necesita energía estable, oxígeno suficiente y un entorno interno tranquilo, sin inflamación excesiva ni picos bruscos de estrés. Cuando somos jóvenes, el cuerpo tolera mejor los excesos, el estómago digiere rápido, el hígado filtra con más fuerza, el sistema nervioso se recupera antes, pero a partir de los 60, ese margen de error se reduce. El cuerpo sigue siendo sabio, pero se vuelve más sensible, y el cerebro es uno de los primeros en notarlo. Uno de los mayores enemigos silenciosos del cerebro es la inflamación crónica de bajo grado. No hablo de una inflamación que duele o se ve, sino de una inflamación interna, constante, que altera la comunicación entre neuronas. Cuando esta inflamación se mantiene durante años, la memoria empieza a fallar, la concentración se vuelve más difícil, la mente se siente lenta. Otro factor clave es el estrés oxidativo. Cada vez que el cuerpo procesa alimentos, genera residuos. Si esos residuos no se neutralizan bien, dañan las células, incluidas las neuronas. Por eso, el cerebro necesita antioxidantes de forma regular, no como un lujo, sino como una necesidad básica. Aquí es donde la alimentación juega un papel decisivo. Y no solo qué comes, sino cómo lo comes y cuándo lo comes. Muchos mayores de 60 cometen el mismo error. Empiezan el día sometiendo al cuerpo a un choque, un estímulo fuerte tras otro,
Bebidas muy ácidas, estimulantes potentes, combinaciones difíciles de digerir, todo con el estómago vacío. El cuerpo aún está despertando y el cerebro recibe señales contradictorias. En lugar de claridad, aparece tensión. En lugar de energía estable, aparece nerviosismo. En lugar de foco mental, aparece niebla. Tal vez has sentido esa sensación de estar despierto pero no del todo claro, como si tu mente necesitara tiempo para arrancar. Eso no es pereza mental, es una señal. Ahora hablemos de la causa raíz. ¿Por qué estos errores afectan tanto a los mayores de 60? Primero, porque con la edad disminuye la producción de ciertas enzimas digestivas. Eso significa que algunos alimentos se digieren peor, fermentan más y generan gases, acidez e inflamación. Esa inflamación no se queda solo en el intestino. Existe una comunicación directa entre el intestino y el cerebro. Cuando el sistema digestivo está irritado, el cerebro lo siente. Segundo, porque el control del azúcar en sangre se vuelve más delicado. Picos bruscos de glucosa seguidos de caídas rápidas afectan directamente a la memoria y a la concentración. El cerebro necesita glucosa, sí, pero de forma estable. Cuando le damos subidas y bajadas constantes, lo agotamos. Tercero, porque el sistema nervioso se vuelve más reactivo. Estimulantes fuertes a primera hora pueden generar ansiedad, temblores, aumento de la presión y dificultad para concentrarse. Muchos pacientes creen que eso es energía, pero en realidad es estrés disfrazado. Y aquí quiero detenerme en algo importante. No todo lo que es natural es automáticamente bueno para todos, en todo momento. Hay alimentos y frutas maravillosos que, usados mal, pueden causar el efecto contrario. No porque sean malos, sino porque el cuerpo maduro necesita orden, no exceso. Por eso, cuando hablamos de proteger el cerebro, no hablamos solo de añadir cosas, hablamos también de evitar combinaciones que dañan. En consulta, he visto a muchas personas mayores frustradas porque hacen todo bien y aún así se sienten mal. Cuando analizamos su rutina, casi siempre aparece el mismo patrón: buena intención, mala sincronización. El cuerpo no recibe los mensajes correctos en el momento adecuado. La buena noticia es que el cerebro responde rápido cuando se le da lo que necesita. Muchas personas notan mejoras en claridad mental, atención y memoria en pocas semanas, solo ajustando su alimentación matutina. Aquí entra el concepto de alimentos que protegen frente a alimentos que dañan. Los que protegen reducen inflamación, aportan antioxidantes, mejoran la circulación cerebral y estabilizan la energía. Los que dañan generan estrés metabólico, inflamación y desequilibrios que con el tiempo afectan la memoria. Frutas, verduras, ciertos frutos secos, infusiones suaves, todos pueden ser grandes aliados del cerebro cuando se usan bien. En cambio, excesos de azúcar, ultraprocesados, combinaciones agresivas en ayunas y malos horarios pueden acelerar el deterioro cognitivo. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con conocimiento. Quiero que te quedes con esta idea antes de avanzar. Tu cerebro no te está fallando sin razón, te está hablando, te está pidiendo un trato diferente al que tenía hace 20 o 30 años. Y escuchar esas señales es un acto de inteligencia, no de debilidad. En el próximo bloque voy a pasar de la teoría a la práctica. Te voy a mostrar alimentos y frutas concretas que protegen el cerebro y la memoria en mayores de 60. Te explicaré por qué funcionan, cómo consumirlas y en qué momento del día aprovechan mejor sus beneficios. Y presta mucha atención, porque uno de estos alimentos es tan simple y tan olvidado que la mayoría de las personas nunca lo relaciona con la salud cerebral. Sin embargo, cuando se incorpora bien, puede marcar una diferencia real en claridad mental y concentración. Sigue conmigo. Lo que viene es la parte más útil, la que puedes aplicar desde mañana mismo para empezar a cuidar tu cerebro de verdad. Ahora sí,
Después de entender qué daña al cerebro y por qué ciertos errores diarios pesan más a partir de los 60 años, vamos a la parte que la mayoría espera, la parte práctica, la parte que te devuelve sensación de control. Quiero que lo tengas claro desde el inicio. No existe un alimento milagroso que cure la demencia o el Alzheimer por sí solo, pero sí existen alimentos que, usados de forma constante y correcta, protegen el cerebro, apoyan la memoria y ayudan a que la mente se mantenga más clara con el paso del tiempo, especialmente en los mayores de 60. La clave no es comer más, es comer mejor y hacerlo con sentido. A continuación, voy a hablarte de 5 alimentos y frutas que muchos neurólogos consideran grandes aliados del cerebro. No son exóticos, no son caros y, lo más importante, funcionan cuando se integran bien en la rutina diaria. Alimento 1. Frutos rojos. Arándanos, fresas, frambuesas, moras. No importa tanto cuál elijas, sino que estén presentes de forma regular. Los frutos rojos son ricos en antioxidantes naturales que ayudan a combatir el estrés oxidativo, uno de los grandes enemigos del cerebro envejecido. Estos compuestos ayudan a proteger las neuronas del daño acumulado y favorecen una mejor comunicación entre ellas. En personas mayores de 60, el consumo regular de frutos rojos se asocia con mejor atención, mayor claridad mental y una memoria más estable, no porque activen el cerebro de golpe, sino porque lo protegen del desgaste diario. ¿Cómo consumirlos? Un pequeño puñado al día es suficiente. Puedes tomarlos solos, mezclados con yogur natural o junto a un puñado de frutos secos. Frecuencia, idealmente 4 a 5 veces por semana. Consejo práctico: no necesitas grandes cantidades. La constancia es más importante que el exceso. Alimento 2. Frutos secos naturales. Nueces, almendras, avellanas, especialmente las nueces. Los frutos secos aportan grasas saludables que el cerebro necesita para mantener la integridad de las neuronas. El cerebro está compuesto en gran parte por grasa, y cuando esta grasa es de buena calidad, la memoria lo agradece. Además, ayudan a estabilizar el azúcar en sangre, algo fundamental para evitar bajones de energía mental y confusión, muy comunes en los mayores de 60. ¿Cómo consumirlos? Un pequeño puñado al día, preferiblemente crudos o ligeramente tostados, sin sal ni azúcar. Momento ideal: a media mañana o combinados con fruta en el desayuno. Error común: comerlos en exceso. No son un snack libre, son un apoyo nutricional. Alimento 3. La fruta olvidada, la manzana. Pocas personas relacionan la manzana con la salud cerebral, y sin embargo, es una de las frutas más interesantes para la memoria cuando se consume de forma regular. La manzana aporta fibra soluble que mejora la salud intestinal y compuestos naturales que ayudan a reducir la inflamación. Recuerda algo importante: intestino y cerebro están conectados. Cuando el intestino funciona mal, el cerebro lo siente. En mayores de 60, una digestión más ligera y estable se traduce en una mente más clara. Menos gases, menos malestar, menos inflamación interna. ¿Cómo consumirla? Una manzana al día, preferiblemente con piel bien lavada. Mejor momento: por la mañana o a media tarde. Consejo: mastica despacio. La digestión empieza en la boca. Alimento 4. Verduras de hoja verde. Espinaca, acelga, lechuga romana, rúcula. Estas verduras aportan vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso. Ayudan a mantener una buena circulación cerebral y apoyan la oxigenación del cerebro. Muchas personas mayores no consumen suficientes verduras de hoja verde, y eso se nota en forma de cansancio mental y falta de concentración. ¿Cómo consumirlas? Una ración diaria, cruda o ligeramente cocida. Forma sencilla: ensalada simple con aceite de oliva o añadidas a una sopa. Importante: no sobrecocerlas. El exceso de cocción destruye nutrientes. Alimento 5. Té suave, verde o negro ligero. Para muchos mayores de 60, el café en ayunas es demasiado agresivo para el sistema nervioso. El té, en cambio, ofrece una estimulación mucho más suave y estable. El té aporta compuestos que ayudan a la concentración sin generar nerviosismo ni picos bruscos.
Además, tiene un efecto protector sobre el cerebro cuando se consume con moderación. ¿Cómo consumirlo? Una taza por la mañana, preferiblemente después de un pequeño alimento. Evita tomarlo muy cargado o en exceso. Consejo: si eres sensible, opta por té más suave o infusión ligera. ¿Cómo combinar estos alimentos? Aquí es donde muchas personas fallan. No basta con saber qué comer, hay que saber combinarlo. Un desayuno sencillo y protector para el cerebro podría ser una fruta, manzana o frutos rojos, un pequeño puñado de frutos secos, una infusión o té suave. Este tipo de combinación aporta energía estable, reduce inflamación y prepara al cerebro para el día sin sobresaltos. Evita combinar demasiadas cosas a la vez. El cerebro agradece la simplicidad, frecuencia y constancia. No necesitas hacerlo perfecto todos los días, pero sí necesitas repetirlo. El cerebro responde a lo que se hace de forma habitual, no a los esfuerzos esporádicos. En pocas semanas, muchas personas mayores de 60 notan menos niebla mental, mejor concentración, digestiones más ligeras, sensación de mayor claridad y estabilidad mental. Y eso no es casualidad, es consecuencia directa de reducir lo que daña y aumentar lo que protege. En el próximo bloque vamos a hablar de algo igual de importante: los alimentos y hábitos que debes evitar si quieres proteger tu cerebro, porque de nada sirve añadir cosas buenas si sigues manteniendo lo que lo daña. Quédate conmigo. Estás aprendiendo a cuidar uno de los órganos más valiosos que tienes, tu cerebro. Ahora que ya sabes qué alimentos protegen el cerebro y cómo incorporarlos a tu rutina, necesitamos hablar de la otra cara de la moneda, porque cuidar la memoria no es solo añadir cosas buenas, también es retirar poco a poco aquello que la daña. Y aquí quiero ser muy honesto contigo, como lo sería en una consulta. Muchos mayores de 60 hacen verdaderos esfuerzos por comer mejor, pero mantienen hábitos que, sin darse cuenta, anulan gran parte de esos beneficios, no porque sean irresponsables, sino porque nadie se los explicó con claridad. Vamos por partes. Advertencia: alimentos y hábitos que dañan el cerebro. El primero es el exceso de azúcar, especialmente por la mañana. Galletas, bollería, pan blanco, mermeladas industriales, cereales refinados, todo eso provoca subidas rápidas de azúcar en sangre seguidas de caídas bruscas. El cerebro sufre mucho con estos altibajos. Aparecen la confusión, el cansancio mental, la irritabilidad. A largo plazo, este patrón constante debilita la memoria y favorece procesos inflamatorios que no le convienen al cerebro envejecido. El segundo gran problema son los alimentos ultraprocesados, productos con largas listas de ingredientes, grasas de mala calidad, aditivos y sal en exceso. Estos alimentos no solo aportan poco valor nutricional, sino que generan inflamación crónica. Y la inflamación es uno de los mayores enemigos de la memoria. No siempre duele, pero desgasta. El tercer hábito dañino es el abuso de estimulantes fuertes, especialmente en ayunas. Empezar el día forzando al sistema nervioso puede dar una falsa sensación de energía, pero en realidad crea estrés interno. En los mayores de 60, ese estrés se traduce en nerviosismo, mala concentración, palpitaciones y con el tiempo mayor desgaste cognitivo. Y el cuarto punto que muchos subestiman es el mal descanso. Dormir poco o dormir mal impide que el cerebro haga su trabajo de limpieza nocturna. Si esto se repite, la memoria se resiente. Ningún alimento puede compensar completamente un descanso insuficiente. No te digo esto para que te sientas culpable, te lo digo para que entiendas que proteger el cerebro es un conjunto de decisiones pequeñas, no una sola acción aislada. Plan de acción sencillo: 30 días para tu cerebro. Ahora viene la parte más importante: ¿qué hacer a partir de mañana? No te propongo cambios drásticos, te propongo un plan realista, pensado para mayores de 60, fácil de mantener. Semana 1, empieza por añadir, no por quitar. Incorpora una fruta al día de las que hemos hablado. Añade un pequeño puñado de frutos secos. Sustituye, al menos algunos días, el café en ayunas por una infusión o té suave. Solo eso, nada más. Semana 2. Ahora sí, elimina un hábito que sabes que te perjudica.
Reduce azúcar en el desayuno. Evita bollería y productos ultraprocesados por la mañana. Observa cómo responde tu cuerpo. Muchas personas ya notan aquí menos hinchazón y más claridad mental. Semana 3. Refuerza lo bueno. Añade verduras de hoja verde a una comida del día. Mantén la fruta diaria. Cuida los horarios. No mezcles todo al mismo tiempo. El cerebro agradece la regularidad. Semana 4. Consolida la rutina. Ajusta lo que te funciona mejor. Mantén horarios estables de sueño. No busques perfección, busca constancia. Un ejemplo sencillo de un día podría ser desayuno, fruta, plus, frutos secos, plus, infusión, comida, verduras, plus, proteína sencilla, cena, ligera, fácil de digerir, snack, fruta o yogur natural si lo toleras bien. No es una dieta estricta, es una forma de cuidar tu cerebro con respeto. ¿Qué puedes esperar si eres constante? En las primeras semanas, muchas personas mayores de 60 notan pequeños cambios. Menos niebla mental, mejor concentración, más estabilidad emocional, digestiones más cómodas. En 1 o 2 meses, la memoria suele sentirse más confiable, no perfecta, pero más firme. Y eso devuelve algo muy valioso, la confianza en uno mismo. Quiero que recuerdes esto. El cerebro puede mejorar su funcionamiento incluso a edades avanzadas, cuando se le dan las condiciones adecuadas. No es tarde, nunca es tarde para empezar a cuidarte mejor. Mensaje final. Si has llegado hasta aquí, es porque tu memoria y tu salud mental te importan, y eso ya dice mucho de ti. No se trata de tener miedo a la demencia o al Alzheimer, se trata de actuar con inteligencia y cariño hacia tu cuerpo. Empieza hoy, no mañana, hoy. Pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia en cómo te sientes, cómo piensas y cómo vives tus días. Si este contenido te ha ayudado, compártelo con alguien que tenga más de 60 años y que también quiera proteger su cerebro. A veces, una simple conversación a tiempo evita problemas mayores. Y dime, con sinceridad, ¿qué hábito vas a empezar a cambiar a partir de hoy para cuidar mejor tu memoria? Cuidar tu cerebro es cuidar tu vida, y todavía estás a tiempo.